expresión bien autóctona mía, pero se las digo. Vaya, no está transmitido, ¿verdad? Ahí se le caen las garrapatas a uno. De veras. Orando se le cae a uno todo lo malo. De veras. Y uno empieza a ser un cristiano espiritual. ¿Por qué es importante la madurez espiritual de los líderes? Porque el avance de la iglesia está ligado a la madurez espiritual de la iglesia, principalmente de los líderes. Le voy a poner este ejemplo. Dios no le va a dar a uno un templo donde nosotros lleguemos y lo llenemos de chismes, de pleitos, de contiendas. Dios siempre va a hacerle a usted, o siempre Dios lo va a bendecir a usted como iglesia en conjunto cuando usted esté preparado para esa bendición. Dios no va a poner en sus manos o en mis manos algo que nosotros no podemos administrar. Y la administración de una iglesia, vuelvo y repito, no está ligada a la intelectualidad de ninguno de nosotros, está ligada a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Según la calidad de vida espiritual que nosotros llevemos, así serán los privilegios que obtengamos de parte de Dios. Fíjense que en esto hay algo que yo quiero decirle. La gente piensa y dice, bueno, cuando yo reciba mi privilegio me voy a preparar. Entonces ellos no leen la Biblia. Cuando les dan de predicar, Dios mío, Padre, ayúdame, y empiezan a leer la Biblia. Y eso no es así. Los privilegios no vienen a la vida de aquel que no se prepara. Los privilegios vienen a aquel que vive constantemente preparándose para esos privilegios. ¿Me explico? Si usted no se vive preparando para su privilegio, es decir, su vida normal sería, bueno, voy a leer la Biblia, voy a preparar un bosquejito. Y empieza usted a preparar un bosquejo bíblico y empieza a leer, estudiar, a ver su Biblia y de repente empieza a leer un comentario bíblico y así se equipa usted. ¿A quién Dios le va a dar los privilegios de predicar? Los privilegios vienen para el que se prepara, para el que tiene la capacidad espiritual de recibirlos. Dios no le va a dar un privilegio a alguien que le va a servir para destruirlo. Por eso la palabra del Señor dice en Timoteo capítulo 3, cuando Pablo le dice a Timoteo que no sea neófito el que pongas, que es un neófito, alguien novato. Porque usted le da un privilegio grande a un nuevo, en lugar de disfrutarlo, lo va a destruir. Lo va a destruir. En lugar de disfrutarlo, lo va a hacer que deteste los privilegios. Sí, hermana. Sí. Estás bien preparado espiritualmente, pero digamos el pastor o los hermanos lo postulan. Es solo una pregunta que yo tengo, una duda que yo tengo. Pero aún te falta esa parte. Uno tiene que complementar los mandatos de Dios y estar casados bajo la iglesia para... Ok, vaya, ya entendí su pregunta. Usted tiene que verlo de esta manera. ¿Qué es estar bien con Dios? Eso usted lo tiene que definir muy bien. Porque estar en fornicación o adulterio es orden o desorden. Desorden. Estar bien con Dios significa estar en orden. Entonces, en lo que dependa de mí, yo tengo que cumplir esa área. Vaya, si ese fuera mi caso, depende de mí ya tener mi matrimonio civil en regla. Aquí están mis papeles, ya me casé. Ahora ya depende de Dios darme el otro paso. Ya no depende solamente de mí, porque ya es un paso espiritual. Los pasos que usted pueda dar para estar bien espiritualmente con Dios, délos. Los que usted no pueda dar, bueno, déjeselos a Dios. Porque a veces, y esta es otra cosa que obviamente vamos a hablar según pasa la enseñanza, pero muchas veces nosotros atribuimos a personas tratos que Dios tiene conmigo. ¿Me explico?
Ya me voy a salir un poquito espero contestar esa pregunta a medida que va pasando ya más ampliamente. Pero vengo yo soy miembro de esta iglesia y digo, yo estoy pero preparadísimo, ¿verdad? Estoy orando, yo me he metido 2 o 3 días de ayuno, he leído la Biblia y no me dan de predicar. ¿Qué pasa conmigo, Señor? Entonces, ahí usted tiene que usar otra lógica espiritual. Dios está tratando conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, no es solamente estar preparado en lo que concierne a mí, sino ahora dejarle a Dios que Él me dé lo que Él quiera darme a mí, porque nosotros, acuérdense, somos siervos y el siervo no escoge dónde quiere trabajar. ¿Quién escoge dónde uno va a trabajar? El Señor. Él es Señor, nosotros somos siervos. Entonces a nosotros nos corresponde estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Estar bien en nuestra vida marital, estar bien en nuestra vida familiar, estar bien en mi vida personal, de estudio, de oración. Todo eso me corresponde sí o sí, tenga o no tenga privilegios, tenga o no tenga títulos. Me corresponde a mí congregarme, me corresponde a mí tener un devocional diario de mi vida para con Dios. Y a Dios le corresponde hasta dónde yo voy a llegar y qué privilegio voy a tener en la vida. Usted y yo tenemos que hacer lo que es necesario que hagamos. Pero yo, ¿qué puedo saber yo dónde voy a estar de aquí a 10 años? Hermanos, si a mí me hubieran preguntado hace más de 20 años dónde iba a estar yo ahora y lo que iba a hacer en todo este tiempo, yo no me lo hubiera creído. Entonces eso le correspondía y le corresponde a Dios llevarme hasta allá. Pero a veces Dios tiene tratos con cada uno de nosotros, aunque sintamos que estemos preparados, porque muy dentro de nosotros no sabemos cómo es nuestro corazón. Eso solo Dios lo sabe. Entonces a veces usted mira a la persona preparada, usted mismo se puede sentir muy preparado, pero usted no sabe qué tipo de corazón usted o yo tenemos. Todos podemos decir, no, hermano, aquí como yo soy bueno, soy humilde. Aquí no, si solo la aureola me falta. Claro, cualquiera puede decir lo que quiera, pero la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Usted no se conoce. Quien lo conoce a usted, Dios. Entonces Dios le va a dar a usted lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Amén. Vale. Entonces, la vida de una iglesia avanza según los líderes crecen. Un líder no crece espiritualmente, la iglesia no avanza. Porque en todo esto usted tiene que entender de que si usted puede tener una iglesia, hablo de avances sanos y avances que nosotros queremos tener en la presencia de Dios. Claro, si nosotros viniéramos acá y lo pusiéramos como negocio, esto crece. Porque al diablo le gusta que crezcan ese tipo de iglesias que no tienen fundamentos espirituales. Y al final, la mayoría se puede perder por no tener esos fundamentos espirituales. Pero una iglesia como las nuestras, que está luchando y tratando de buscar la salvación, no solamente propia, sino de los que nos oyen, este tipo de crecimiento va lento pero seguro. Lento pero seguro. Y al nivel de capacidad, tanto que el pastor tiene como de los líderes. Mire, y esto lo he visto también en el paso del tiempo. Usted le da una iglesia grande a un pastor que no tiene capacidad, se la acaba. Se la acaba porque se la acaba. Y al final le quedan 5 personas. Y dice, yo no sé qué pasó aquí. Y usted le da a una persona o a un pastor una iglesia pequeña, pero tiene capacidad, explota, crece, se edifica, porque tiene la capacidad. Entonces, Dios mismo se encarga de darle a la persona lo que necesita. Muy bien, avanzamos. Porque líderes maduros producen miembros maduros. Entonces aquí vamos ligados ya a las relaciones, a las diferentes relaciones que podemos llegar a tener con la iglesia. Fíjese que una persona una vez me dijo, hermano, yo no quiero participar este año en las nóminas porque yo le quiero servir a Dios, pero no quiero estar lidiando con gente. Yo dije, ve, qué bonito, ¿ah? Así me gustaría hacer algún día, pero usted tiene que entender esto. No existe un ministerio, un líder o una iglesia que no trate con gente. Eso es imposible. Todos nosotros vamos a tener que tratar con gente. Es más, los ministerios casi que es un arte
tratar con gente. Es una perfección de tratar con gente impresionante que Dios le da a aquellos que se ejercitan en esto. Entonces, no existe un ministerio, y usted también tiene que sacarse eso de la mente. No existe un ministerio, un privilegio dentro de una iglesia o una posición de liderazgo dentro de una iglesia que no trate o que no esté lidiando constantemente con personas, diferentes caracteres y diferentes problemas. Eso es normal tratar con gente. Entonces, aquí hay diferentes caracteres, diferentes personas, diferentes personalidades. Hay personas que hablan mucho, ¿verdad? Y hermano, y empiezan como ametralladora y usted solo les hace así. Wow, ¿verdad? Y hay personas que no hablan nada. ¿Se ha topado con ese tipo de personas? Casi que les tiene que echar una cora. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, ¿verdad? ¿Cómo está? Otra cora. Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Verdad? Entonces hay diferentes personalidades. Hay gente, nosotros decíamos allá, ¿verdad? Hay muchas cosas autóctonas que va a oír de mí hoy. Y es que hay gente que tiene mecha corta. Creo que en México también dicen así, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Mecha corta es que encienden rápido y explotan, pero en la mano le explotan. ¿Sí o no? ¿Usted cree que una persona así puede ser un buen líder? No. Entonces, claro, puede llegar a ser líder aún teniendo esas faltas de carácter, pero porque tienen una vida honesta con Dios y una relación con Dios correcta. ¿Qué es lo que hace Dios? En medio de ese privilegio, los cocina bien, ¿verdad? Ahí los arregla en el privilegio. Fíjese que en esto le voy a decir algo. Por eso es que Dios tiene que ser el gobernador y el pastor de una iglesia. Porque a veces Dios le da privilegios a personas que muchos piensan que no se lo merecen o que no tienen la capacidad de llevarlo. Entonces aquí va la pregunta, ¿por qué Dios le da privilegios a una persona así? Porque sabe Dios que ese privilegio va a terminar siendo el factor de cambio para la vida de ellos. Y que sin ese privilegio se van para el mundo. Pero como tienen ese privilegio, tienen que llegar y sienten que es una obligación. Y sienten que, ay, pero es que voy porque soy el secretario y yo voy. Entonces Dios dice, así es como yo quería. Te voy a amarrar con este privilegio de tal manera que ya no te salgas de la iglesia, que ya no pienses en pecar. Algunos de ustedes pueden tener, no digo que sea el caso, pero algunos de ustedes pueden tener privilegio, quizás no porque tengan las capacidades, pero porque lo necesitan urgentemente. Porque a través de ese privilegio Dios les va a cambiar la vida que llevan. Entonces, en esto tenemos que dejar que Dios dé como Él quiera dar. Bien. Líderes maduros producen miembros maduros. Un miembro se acerca a pedir consejería matrimonial a una diaconisa dentro de la iglesia y la diaconisa tiene problemas matrimoniales. ¿Qué le parece? La agarra un día que se ha dado una peleada con el esposo en la casa. Hermana, mire, yo tengo problemas en la casa, ¿qué hago? Mire, hermana, yo tengo unos sartenes que son de hierro y hay un veneno que no se nota. Entonces, es extremo el ejemplo. Pero hay personas que dan malos ejemplos porque llevan una mala vida. ¿Me explico? Entonces, dependiendo de su perspectiva, se aconseja a la gente. Aquí se necesita madurez. Fíjese que uno de pastor tiene un gran reto en la vida porque uno se tiene que parar en el púlpito todos los días de culto y todos los domingos uno tiene que predicar. ¿Y qué implica todo eso? No solo para el pastor, para el líder también. Tiene que llevar una vida marital buena, tiene que llevar relaciones personales buenas, trabajo, casa, calle, no puede andar peleando en la calle, buen testimonio. Tiene que tener una vida en santidad, tiene que estar alejado del pecado. O sea, todo lo que implica solo pararse en un púlpito. Claro, estoy hablando de uno de pastor que predica cada domingo, pero ustedes también están entrando en este mundo. Y sin darse cuenta, a ustedes también se les demanda. Usted no puede llegar a una iglesia, siendo líder de una iglesia, pidiéndole que miren al Señor Jesucristo y a mí no me miren. Porque yo aquí a Jesús usted tiene que mirar. Pero ¿a dónde está Jesús? Físicamente, para verlo. Lo que la gente mire es a usted. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y esa es la ecuación donde nosotros tenemos que ser ejemplo para toda una iglesia. Pero bien,
Voy a pasar de la introducción. Esta es la introducción. ¿Qué le parece, hermano? Santo Dios. Vamos a ir a los textos bíblicos, porque algunos dirán, ¿por qué no lee la Biblia? Vamos a leer dos textos bíblicos que van a servirnos a nosotros en este día para poder identificar a los niños espirituales. Y el primero está en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Vamos a esperar que usted lo busque, lo subraye, porque esta presentación se va a acabar, pero cuando usted subraya algo o lo escribe o hace algo, se le va a hacer más fácil encontrarlo cuando lo quiera buscar. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Pueden leer, por favor, del 1 al 3? Que yo, hermanos, no pude hablaros. Muy bien. Vamos a identificar ciertas cosas a través de este texto. Hay otro texto muy bonito que quisiera que leyéramos y estos dos textos van a ayudarnos a partir con lo que quiero hablar. El otro texto está en Hebreos capítulo 5, versículo 13. No pierda este que ha leído en Corintios. Y vámonos a Hebreos 5, 13 y 14. Vamos a esperar a que lo tengan. Muy bien, creo que estamos todos ahí. Amén. Leámoslo, por favor. Muy bien. Entonces aquí vamos a identificar algunas características, algunas, no todas, algunas características de las personas que son niños espiritualmente. Estos textos nos arrojan luz, pero quisiera hacer una comparación, ¿cómo se dice? Dios mío, que Dios nos ayude. Esta comparación biológica de un niño y un adulto, ya lo hice con respecto a lo que les decía. Usted le pide que haga algo al niño y el niño le cuesta hacerlo, aunque sea una cosa muy sencilla para usted. Dígame usted qué otra característica tiene un niño. ¿Perdón? Pataleta. Ah, ¿qué pone a patalear? Berrinches. Ajá. Sí, se tira en el piso, otro. Vaya, yo quiero que usted mismo identifique berrinches y lo lleve a la connotación o al contexto espiritual. Hay personas que hacen berrinches dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo no sé por qué no me dan privilegio y casi se tira al suelo, ¿verdad? Hace la pataleta. Otra característica de un niño, hablando biológicamente, ¿cuál es? ¿Ah? Se enoja fácilmente, porque yo también me enojo, pero no fácilmente. Celos, todas esas son cosas que aún de adulto no suceden, ¿verdad? Pero quiero identificar cosas que el niño, características de un niño, ¿verdad? Son más felices, más despreocupados, ¿verdad? Más despreocupados. Desobedientes, ok. Perdón. Pero los adultos somos quizás más rebeldes. Le voy a decir algunas características, ¿ok? El niño no puede caminar distancias tan largas como un adulto. ¿Se fija? Los niños, usted los anda, hoy vamos a caminar. El niño ya no aguanta. El niño lo que quiere es ser cargado. Y hay niños dentro de la iglesia. No, ahorita me salgo del liderazgo, voy a hablar de general. Hay gente dentro de la iglesia que son niños. No llegan a la iglesia si no los cargan. ¿Se fija? Entonces hay que tratarlos como niños. Entonces, hermano, paso por usted.
Ay, solo falta que diga agú, ¿verdad? Y es un niño, totalmente. Hay gente que es así, son niños y usted los tiene que entender. Usted no puede esperar que el niño actúe como adulto porque no puede actuar como adulto, no tiene la capacidad, aunque quiera. Otra característica de un niño es que el niño no identifica quién es bueno o quién es malo. Para el niño todos son buenos. Igual al niño que llega espiritualmente a una iglesia. Dios mío, mira al hermano Juve, parece que es el apóstol Pedro, Padre Dios mío. De ahí mira a los líderes como que son los apóstoles del Cordero. Ellos no saben que se pelean, ellos no saben que se envidian, ellos no saben que hay chisme. No, aquí no, allá. Entonces, ellos no saben, no identifican eso porque son niños. Para el niño todos son buenos. Para el niño el papá siempre tiene dinero. Entonces el niño no tiene la percepción de las cosas como un adulto. Uno de adulto sí, hablando espiritualmente, llevándolo al contexto espiritual, sí, uno ya puede como percibir. Yo me he topado con gente que se llaman, entre comillas, ministros de Dios y le sale el gran colmillo de lobo a un lado. Y uno ya lo sabe identificar. Y uno dice, no, este es bárbaro. Entonces, vamos entonces a través de estos versículos a poder ver algunas características o cosas que caracterizan a los niños. Vamos a ir una por una. Número 1, no entiende las enseñanzas espirituales. Vamos a ir primero en el versículo de 1 de Corintios capítulo 3. Vámonos ahí, por favor. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os de a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. En primer lugar, no entiende las enseñanzas espirituales. Por eso es que a veces necesitamos poner, ok, yo pudiera haber traído acá diferentes enseñanzas, ¿verdad? Cómo solucionar problemas, cómo tratar eso y lo otro, que tienen como un enlace con las capacidades de ustedes. Ustedes son gente capaz. Yo los veo, ustedes son gente inteligente, capaz de resolver problemas. Pero el asunto acá es que los problemas espirituales no se resuelven con intelecto humano. Y ahí es donde está el problema. Para mí más importante que traer acá diferentes panoramas de cómo resolver problemas, para mí es importante que usted personalmente crezca espiritualmente. Si usted no crece espiritualmente, se le puede enseñar diferentes cosas, pero como no tiene una buena relación con Dios, usted no va a poder ser un buen líder. Es imposible. Puede ser un buen vendedor, tener un buen marketing, puede ser un buen negociante, pero en la iglesia no necesitamos negociantes. En la iglesia necesitamos gente espiritual para dirigir una iglesia que es espiritual. Si esto no está en la iglesia, olvídese, hermano, usted puede tener un gran capacidad de diferentes maneras, pero como el diablo se mete ahí, lo hace enojar de la nada, le manipula sus sentimientos porque no hay estabilidad espiritual en nosotros. Una persona que no ora, olvídese. Dicen allá, el que no ora, el diablo se lo devora, ¿verdad? Y eso es una realidad. Entonces, les voy a explicar un poquito de lo que estaba pasando aquí en Corinto. Amén. Esta iglesia estaba en una de las ciudades griegas más grandes y prolíferas. Dios mío, delante de ustedes me estoy envejeciendo. Bien, entonces, esta iglesia se estaba desarrollando acá en Corinto y Corinto era como llegar a San Francisco. La palabra Corinto significa fornicación. Entonces, era tan depravada esa ciudad que su nombre estaba ligado a su depravación, Corinto. Entonces viene Pablo y hay cristianos ahí ahora, gentiles, y les manda esta carta, pero porque Pablo se da cuenta de diferentes problemas que están sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Entre ellos habían cosas bastante terribles, fornicaciones que dice Pablo que no se escuchan ni en los gentiles. Entonces viene Pablo y vamos a abordar este contexto del capítulo 3. Habían en la iglesia personas que decían, no, yo soy de Pedro. A mí Pedro fue mi maestro, mi pastor. Otros decían, no, yo soy de Apolos. A mí, por favor, no me hablen de Pedro ni de Pablo, yo soy de Apolo. Otros decían, yo soy de Pablo, porque Pablo me bautizó. Y al final había el otro grupo que decía, no, yo de ninguno de ellos, yo soy de Cristo. Entonces había disensión, habían grupitos. Se fija que los grupitos dentro de la iglesia no es cosa nueva.
yo me voy con mi grupito, ella va con su grupito, ¿verdad? Entonces, eso de las pandillitas dentro de la iglesia, eso es antiguo. Puchi, yo no me llevo con fulano, yo no me llevo con... Eso es normal, hablando en el sentido de que se ha dado en la iglesia del Señor de hace... Esta carta, imagínense, 2000 años. Y ahora, todavía en la Willow. Entonces, seguimos con los mismos problemas en las iglesias. ¿Pero por qué? Porque todo esto, vuelvo y repito, tiene una raíz espiritual. Pero bien, esta gente estaba ahí, ¿verdad? Con sus diferentes cosas. Entonces Pablo dice, eso solamente refleja la niñez que ustedes tienen. Fíjense cómo lo veía Pablo. Yo veo a ustedes y ustedes, esa actitud son actitudes de niños. Y viene y les escribe esta carta. Entonces, la capacidad de ellos, fíjese qué cosa, cómo priva, no solamente al que es niño, sino al que enseña. Porque Pablo dice, óigame, yo no puedo hablarles otras enseñanzas. Hubiera querido escribirles una carta más linda, con conocimientos espirituales superiores, pero no son capaces. No pueden entender, no entienden las enseñanzas espirituales. Entonces a veces las iglesias se entretienen en diferentes cosas y usted le pregunta a una persona dentro de la iglesia, hermano, mire, ¿me puede explicar la doctrina de la justificación? Y dice, ¿y qué es eso? Siendo cosas que son fundamentos, son el ABC de la vida cristiana. Explíqueme, hermano, ¿qué es la gracia de Dios? Todas esas cosas tienen que aprender a explicarlas, porque la iglesia siempre va a buscar a sus líderes para explicaciones complejas. Ellos oyen algo en YouTube, algo allí en internet, ¿y a dónde van a preguntar? A su pastor, a sus líderes. Y si sus líderes tampoco saben, olvídense, nos hundimos todos. Nosotros tenemos que saber esas cosas, tener ese conocimiento, que es conocimiento, vuelvo y repito, el ABC, pero vamos, avancemos, porque no quiero que se me vaya todo el tiempo. Y ahora, esto es importante. La niñez espiritual es sinónimo de carnalidad. Cuando usted habla de cristiano carnal, pues yo sé que carnal en México es, mi carnal. No, aquí no, es otra cosa, ¿ok? Carnal acá es el que anda en la viva carne, ¿verdad? No es ni medium rare, es rare. Es carnal. Carnal es un niño espiritual. Eso es lo que Pablo dice acá. Dice, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Espiritual y carnal son los dos opuestos. Como a niños. Fíjense, carnal, niño. Carnal, niño. Eso es lo mismo en la vida espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender de que el niño espiritual siempre va a ser una persona que mire las cosas carnalmente. Y lo he explicado, ¿verdad?, hace unos minutos. Que mira todas las cosas físicas. Solo se fija en lo físico, no se fija en lo espiritual de una iglesia. Llega al culto y está pensando en la silla. La silla, hay que cambiar esta silla. ¿Y por qué están esas macetas allá? Y el culto a rebosar de alegría. Los hermanos danzando. Pero él anda en otra cosa, hombre. Él anda pensando en billetes, él anda pensando en quisiera otra lámpara de esas, pero ahí en medio. Y, no sé. Todo tiene su tiempo, no es malo pensar en eso. Lo malo es que el culto esté lindo y usted no lo disfrute porque no tiene la capacidad de disfrutarlo. Usted lleva a un niño de 10 años a una clase o una exposición de un decano de Harvard, ¿lo va a disfrutar? Le va a ser aburridísimo. Usted trae a un niño a una enseñanza que estoy dando aquí, no, hombre, lo que va a estar pensando, Dios mío, que ahora va a acabar. Y eso le pasa a los niños espirituales. El culto se alargó 9 minutos. ¿De veras? El espiritual no, el espiritual dice, la presencia de Dios está aquí, que no se acabe esto, Padre, yo quiero. Y empieza a llorar. El carnal no, el carnal dice, esto lo tengo que hablar con el pastor. Reunión después del culto. Entonces, el carnal tiene una cosmovisión de las cosas totalmente diferente a lo que lo tiene lo espiritual. El carnal mira lo físico, el espiritual mira lo espiritual. Entonces,
El carnal no percibe los tratos de Dios. El carnal no percibe los ataques del diablo. El carnal no percibe nada del mundo espiritual. El carnal piensa en lo físico. El espiritual piensa en lo espiritual. El carnal dice, ¿por qué a mi niño no lo toman en cuenta? Yo tenía una miembra así en la iglesia. Mi niño no me lo toman en cuenta y me mandaba recados, pues. Yo no sé por qué a mi niño no lo toman en cuenta dentro de la iglesia y a todos los demás jóvenes. Sí, a mi niño no, y mi niño. Hasta que yo le dije, mire hermana, ¿no piensa usted que es un trato de Dios con su niño? Que el que no le quiere dar privilegio no es el presidente, sino Dios. ¿Por qué no lo ve de esa manera? ¿Por qué nosotros siempre estamos acusando personas y viendo todo físicamente sin considerar que a veces Dios está detrás de esas cosas? Fíjense, le voy a contar una experiencia que yo tuve y siempre la cuento porque son mis experiencias, no puedo contar la experiencia de otro, pero cuando yo tenía como unos 14 o 15 años, una vez yo orando en la casa, ¿verdad? Le dije, Señor, yo no quiero pedirle privilegios a nadie, yo quiero que tú me los des todo. Y así oraba y me metió eso en la cabeza. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios hizo que a todo el mundo se le olvidara que yo existía. Parecía que me habían puesto disciplina, pero no me ponía ni a recoger la basura, hermanos. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no me ponía? A mí me gustaba predicar, me gustaba cantar y no me ponían a nada. Después de ese tiempo de oración que yo tuve, claro, después yo dije, no, y empecé a acordarme, yo me acuerdo de lo que estuve orando. Yo no voy a pedir privilegio, quien me lo va a dar a mí va a ser Dios. Y entonces ya empecé a orar, ten misericordia de mi Padre, mírame Señor, ya pasó el tiempo. 3 meses pasaron, los conté. A los 3 meses, el hermano Álvaro va a predicar, dije yo, volví a la vida, ¿no? Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que son tratos de Dios. Y le reclamamos ¿a quiénes? No a Dios, a los hombres. Porque no tenemos visión espiritual. Nunca pida algo que Dios le puede dar. Hay un librito así chiquito. Se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un misionero en la China. El secreto espiritual de Hudson Taylor. Léalo. Fíjese que uno de los principios que este hombre estableció en su vida es que todo lo voy a conseguir a base de oración. Y eso a mí me caló. Y yo dije en mi vida, todo lo que yo tenga en la vida lo voy a conseguir a base de oración. Y cuando usted lo consigue de esa manera, nadie, y oiga bien lo que le digo, nadie se lo puede quitar. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo ha dado. Claro, lo que le doy yo se lo puedo quitar. Pero lo que Dios da, ¿quién se lo quita? Nadie. Y ese es el problema que nosotros tenemos dentro de nuestras iglesias, dentro del liderazgo también, que no aprenden a ver las cosas espiritualmente, solo físicamente. El niño espiritual no tiene la capacidad de un espiritual. Ahí me equivoqué. En espiritual, me comí la E. El niño espiritual no tiene la capacidad de un espiritual o de un maduro espiritual, ¿verdad? Un niño espiritual no puede, y esto ya lo he definido en diferentes maneras. Cosas que caracterizan a un niño espiritual son, aquí dice Pablo, porque aún sois carnales, y carnales niños, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjense que esta es una de las características de una persona que es niño espiritualmente. Celos, hablemos de los celos. ¿Por qué le dieron a él si él no puede? ¿Por qué ponen a ella si ella no puede? Dentro de sí mismo está diciendo, yo puedo más que él, más que ella, si no, no lo dijera. ¿Me explico? Entonces a veces nosotros expresamos cosas en nuestra vida que solamente reflejan lo que está internamente en nosotros. Una vez les voy a contar una experiencia personal y también una experiencia que vi dentro de la iglesia. Había un hermano que yo creo, por lo que vi,
que él ese año pensaba que podía quedar en una posición más alta que la que quedó. Entonces viene él y queda en una posición bien baja, hablando de posiciones, y otra persona que él no quería quedó en una posición más alta. Hermano, le vi el semblante, porque yo, como uno está haciendo las elecciones, uno de pastor está viendo todo. Ahorita yo lo estoy observando a usted, pero todito lo que usted hace, ¿verdad? Y uno observa todo. Entonces cuando uno dice, fulano salió electo para tal, el que quería ese privilegio solo se le ve que se le cae el semblante, ¿verdad? Porque quería ese privilegio. Y eso le pasó a este hermano. Claro, cuando él pasó a tomarse la foto, él estaba deshecho. Y yo lo pude ver. Y todo eso simplemente es un reflejo de la niñez espiritual que él tenía. ¿Me explico? Le voy a contar ahora una experiencia personal. Lo digo siempre con un poquito de vergüenza, pero son experiencias y ya pasamos. Amén. Crecimos. Pablo dice, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fue adulto, todas las cosas de niño quedaron atrás. Eso dice la palabra de Dios. Cuando yo tenía como unos 15 años, yo dije dentro de mí, este año yo quedo el presidente de jóvenes. Yo andaba con el pecho en alto y dije, es que yo quedo, ¿verdad? Usted tiene que ser sincero con usted mismo. Ahora lo hablo porque me da vergüenza, ya pasó ese tiempo, fue 15 años, ¿verdad? Entonces vine yo y no, yo quedo, yo sé que hoy sí, ya estoy en ese nivel de quedar, ¿verdad? A ver si a quién le habrá pasado eso aquí, ¿verdad? Pero ese año mi pastora decidió hacer las elecciones un tanto diferentes. ¿Sabe cómo hicieron las elecciones? Agarraron papelitos y en los papelitos escribieron las posiciones de la directiva y los echaron en un recipiente. Y dijo mi pastora, el que saque el papelito, ese será su privilegio. Y todo mi mundo se vino abajo. ¿Sabe de qué quedé ese año? De vocal. Vocal allá. Yo, hermano, me quebró. Dios utiliza aún los privilegios para quebrarte, para quebrar el orgullo, la humanidad, el ego y entender de quien gobierna aquí es Jehová de los ejércitos. Nadie más. Entonces, mi ego se vino abajo y ese año fue una gran lección para mí, ¿verdad? Quedó alguien que yo dije, no, porque quedó esa persona, no tiene las capacidades. Pero eso fue en aquel tiempo, los años han pasado y ahora yo me doy cuenta que quien tenía control de todo eso era Dios. Claro, no sé qué Dios habrá tratado con el otro, porque usted no tiene que estarse preocupando el trato que Dios tiene con cada uno. Usted tiene que preocuparse el trato que Dios tiene con usted. Y en ese caso, el trato que Dios tenía conmigo era moldearme, quebrantarme, quitarme mi ego de encima. Porque con ego no se puede trabajar dentro de una iglesia. Muy bien, avanzamos, ¿no? Muy bien, permítanme. Vamos no sé por qué, quizás no lo puse o lo puse en otro lado. Bien. En Hebreos, acabamos de leer esto. Fíjense que este texto es muy bonito. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El niño no tiene la capacidad. ¿Qué quiero hacer esta aclaración, por favor? Porque usted va a escuchar esta expresión bastante dentro del mundo cristiano, y es que hay personas que llegan a una iglesia y dicen, ahora les voy a dar carne, no les voy a dar leche, y empiezan a darles unas regañadas a la iglesia que yo digo, Dios mío, eso no es carne. Capacidad de que lo regañen a uno, eso no es ser maduro. Y dar una regañada no es hablar cosas espirituales. ¿Qué es entonces la carne? Hablando de comida sólida, es temas que sean profundos espiritualmente y profundos en Biblia para que la gente los pueda recibir y los digiera. Entonces Pablo dice, o aquí el autor de Hebreos dice, porque no se sabe quién es el autor de Hebreos, algunos se lo atribuyen a Apolos, otros a Bernabé, otros a Pablo, pero así hay diferentes puntos de vista. Pero aquí el autor dice, todo aquel que participa de la leche, es decir, de estos temas que los niños espirituales pueden digerir, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta parte última del versículo 14 es importante. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles son los sentidos que nosotros utilizamos para servir a Dios? ¿Cuáles son? La vista, el oído, el habla, todo mi ser. Estos sentidos que Dios nos ha dado los tenemos que utilizar para servir a Dios, para hacer, así como el paladar hace la diferencia de una comida y otra, su oído, por ejemplo, tiene que hacer la diferencia de una palabra y otra. Su vista tiene que hacer la diferencia de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el autor de Hebreos dice, si tú te ejercitas con tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, los usas para eso, vas a crecer. Y aquí está una de las pautas que la Biblia nos da, cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. Y una de esas cosas es, si usted se ejercita, esto es malo, no lo toco, esto es malo, no lo veo, esto es malo, no lo oigo. Eso es de madurez y le va a dar madurez a usted. ¿Por qué? Porque no todo lo que oímos nos cae mal. Hay cosas que oímos que nos gustan. Y decimos, no, pero entonces usted dice, no, pero no lo voy a oír porque no tanto porque no quiera oírlo, yo quiero oírlo, pero a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué está haciendo ahí usted? Se muere. Está muriendo. Y eso es lo que Dios quiere, que muramos a nosotros y vivamos para Él. Entonces, cada vez que usted sacrifica lo que mira, sacrifica lo que oye, sacrifica todas las cosas que afectan sus sentidos, usted va a crecer espiritualmente. ¿Por qué crecemos? ¿Y por qué esas cosas le van a hacer crecer? Vaya, se lo voy a tratar de poner un poco más simple. Viene usted y usted, no sé, mencióneme un grupo mundano de música mundana. Ay, ahora no se acuerda. Ay, no se acuerdan los hermanos. Dios, nadie quiere quemarse, ¿verdad? Vaya, no, tranquila. Estoy jugando. No, estoy jugando. Sí, vaya, digamos, Karol G. Valga la aclaración. Vaya, Karol G, usted viene y usted era fanática o fanático de esa mujer. No sé quién es, no sé dónde vive ni nada, pero es Karol G, usted Karol G, casi se tatúa una G aquí, una gran G, vaya. Pero ahora es cristiano y usted de repente anda por ahí en el trabajo, en la calle, donde usted sea, o está pasando su teléfono por TikTok, ¿verdad? Gracias a Dios que lo banearon por un tiempo, ojalá que lo haya borrado. Pero de repente usted pasa y hay una pequeña parte de esa canción ahí. Y usted dice, ¡ay! ¿Verdad? Y empieza a zapatear y a moverse. Ahí es donde tiene que entrar este versículo en acción. Muera. Muera eso. Porque esos son tentáculos del infierno. Le voy a decir, voy a entrar en este tema porque por algo Dios nos trae hasta acá. Vaya, usted está ahí y usted dice, bueno, no, voy a pasarlo, no quiero saber de eso, eso me acuerda cuando andaba en la disco, eso me acuerda cuando andaba. Entonces usted no se quiere acordar de eso porque quiere agradar a Dios, usted no quiere oír eso porque quiere agradar a Dios, usted muere y dice adiós. Usted se siente bien. ¿Y sabe qué es lo que Dios hace? Esto es un pequeño ejemplo. Porque no es solamente eso, usted muere a muchas cosas en la semana. Usted llega al culto y ¿sabe lo que Dios hace? Tú te has cuidado, tú te has guardado. Este día te voy a dar un regalo. Te voy a llenar de mi presencia en este culto. Vas a llorar y te vas a desahogar como nunca antes. Vas a botar carga y viene Dios y nos regala lo que nadie nos puede regalar. Pero vamos a ver la otra contraparte, ¿no? Usted dice, no, me va a quedar aquí. Y empieza, no está bueno, sí. Entonces usted se va a TikTok y empieza a buscar esa canción y todos los videos relacionados con esa canción. Después de eso ya el tentáculo del infierno, del diablo, le atrapó. Viene usted, ya no le basta con TikTok, ese pedacito, se va a YouTube a buscarla. Me voy a YouTube, es que la quiero ir entera, pues es que aquí si vamos a pecar hay que pecar bien.
Y entonces se va, porque hay gente que tiene ese dicho, ¿verdad? Se va y dice, nada, aquí y empieza a escucharla mientras lava trastes, hasta se pone en acción, pues. El diablo ya tomó potestad. Porque ahí está ya usted en el terreno del diablo. Y usted tiene que entender que nosotros no sabemos nadar en ese terreno. Nosotros no somos señores de ese terreno. Entonces ese terreno le come, le absorbe. Porque después ya no quiere escuchar esa, quiere escuchar otra. Porque cuando usted y esto por favor échenselo a la bolsa. Cuando usted se rinde a un pecado pequeño, ese pecado pequeño le lleva a otro y a otro y a otro y a otro y a otro hasta que su vida se arruina. Sí, hermana. Vaya, entonces, ¿qué hicieron? ¿Se le olvidó? Eso puede, sí, es que eso puede ser una cosa muy natural, que se le ha olvidado algo, pero hay cosas que también Dios mismo provoca en nosotros. Dios nos da un mundo tan bonito que se nos olvide el mundo en el que estábamos. ¿Me explico? O sea, ya ni nos interesa ese mundo. Entonces puede ser de que también eso no suceda. Vaya, pero entonces viene el tentáculo del diablo y lo atrapó. Oyó esa, oyó otra y oyó 3, echó unas 5 canciones porque la limpieza estaba seria en la casa. Entonces, llega usted al culto y esto es peligroso. Voy a hablar de estos tipos de pecados, ya no hablemos de otros más serios, pero usted llega al culto y dice, a gozarme, se le olvida que estuvo echándose todas las de Daddy Yankee, Carol Hay, bueno. Y viene y usted dice, a gozarnos, algo está cayendo aquí. Usted no siente nada. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra que la palabra de Dios dice que es que contristó al Espíritu Santo. Lo entristeció. Dios no le va a querer dar regalos a usted. Usted necesita reconciliarse con Dios. Eso es lo que necesita. Volver a estar en buenos términos con Dios. Entonces viene Dios y dice, no, Dios mira a los que le son, dice la palabra de Dios en el libro de Salmo, Dios ama la verdad en lo íntimo. Es decir, donde nadie te mira, ahí Dios ama que tú seas verdadero con Él. Claro, nosotros aquí podemos, el hermano Álvaro contraecito y el hermano Álvaro y exposición de la palabra de Dios. Pero mi vida íntima solo Dios la conoce. ¿Me explico? Y ahí es donde entra también la ayuda del otro, de su pareja, que son cristianos, diáconos los dos. Regáñense, hombre. Ayúdense, sí. ¿Y por qué estás viendo eso? ¿Por qué estás oyendo eso? Uy, así como estaba excelente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, usted tiene que tener cuidado. Esto es un pequeño ejemplo. Esto es un ejemplo de oír música. Este es el ejemplo de la mentira, de la fornicación, del adulterio, que todo comienza con una cosa chiquita. Nada comienza con pecados grandes. Todo pecado grande ha tenido una secuencia progresiva. Entonces, hermanos, por algo Dios nos metió en este rubro. Amén. Por algo Dios nos hizo hablar lo que hablamos. Pero usted como líder tiene que cuidarse. Su vida en santidad es una cosa que a Dios le agrada y le va a traer a usted autoridad. Pero quiero mencionar esto. Usted no puede venir, echarse todo un CD de música pagana y tocar un instrumento. Y predicar la palabra de Dios aquí como si nada ha pasado. Porque ahí entonces ya no es un asunto de que la presencia de Dios no la va a sentir, no. Viene juicio de parte de Dios. ¿Qué significa eso? Castigo. Y de repente se le quebró la mano al hermano, que Dios lo guarde, ¿no? Se le quebró el pie y mire, le remolcaron el carro. Tratos de Dios con nosotros. Porque a quien más se le da, ¿qué?
más se le demanda. Écheselo a la bolsa. Muy bien. Entonces, esto es con respecto al texto en Hebreos. Avancemos. Identificando a una persona madura espiritual. Número 1, y eso son cosas muy bonitas, no exige. Y lo voy a explicar bastante bien después de que leamos el texto que vamos a leer. Vámonos por favor a Filemón. Filemón. Vamos a Filemón, hermanos. Algunos ahorita se están preguntando si existe Filemón en la Biblia. Pero no diga, yo quiero ver cómo lo buscan. Filemón no tiene capítulos, pero tiene solamente versículos. Vamos al versículo 8 y al versículo 9. Versículo 8 y versículo 9. ¿Pueden leerlo, por favor? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Esta carta es una carta no a una iglesia, sino a una persona, a Filemón. Pablo escribió 4 cartas que son de carácter personal. Las 2 cartas de Timoteo, una carta a Tito y la carta de Filemón, que están dirigidas a personas, no a una iglesia. Ya cuando usted mira Gálatas, Filipenses, Romanos, están escritas a una comunidad. Pero esta carta es una cosa muy bonita que Dios haya permitido que esté en la Biblia porque son de carácter personal, donde se expresan cosas muy personales. Es decir, cosas que Pablo no le hubiera escrito a una comunidad entera, se las escribe a una persona con mucha más confianza. Ahora, viene Pablo y le dice, voy a explicar esto porque usted necesita entender lo que está pasando en este contexto. Filemón tenía un esclavo. En ese tiempo la esclavitud era avalada. Filemón tenía un esclavo y este esclavo se llamaba Onésimo. Viene Onésimo, él no es cristiano, él es mundano, ¿verdad? Pero Filemón es cristiano. Es más, Filemón tenía una iglesia en su casa, ahí se reunían los hermanos. Pero Onésimo se le va, huye de su casa y eso era bastante penado en ese tiempo porque para los esclavos habían leyes rigurosas. Viene Onésimo, se esconde y se va hasta Roma. Y allá en Roma resulta que se encuentra Pablo. Y Pablo estaba preso. Pero en ese tiempo, si usted lee Hechos capítulo 28 y 29, Pablo estaba rentando una casa y ahí predicaba y se reunía mucha gente a oírlo. En ese tiempo que estuvo preso, fue su primera captura, ¿verdad? Que el imperio de Roma hizo con Pablo. En su segunda captura lo decapitaron. Pero en este tiempo estaba predicando y llega un oyente que se llama Onésimo y está oyendo a Pablo y acepta a Cristo. Se convierte al Señor. Fíjese cómo es la secuencia de esto. Viene y Onésimo se vuelve un discípulo, vamos a decirlo, de Pablo. Y en una de esas pláticas empiezan a hablar del trasfondo de dónde viene Onésimo. Y resulta que Onésimo básicamente le dice a Pablo, sabes que yo era esclavo, pero yo escapé de la casa de mi Señor. ¿De veras? Sí, ¿y cómo se llama tu Señor? A Filemón. Filemón, de tal y tal lugar. Sí, ¿lo conoces? Sí, Filemón es un hermano en Cristo. Yo lo conozco. Entonces Onésimo dice, pero ¿y ahora qué hago? Dígame qué hago, pastor, ¿verdad? Entonces viene Pablo y le dice, no te preocupes, voy a mandarle una carta para que te reciba. Y tú vas a hacer las paces con él. Entonces viene Pablo y agarra la pluma y escribe lo que ahora se conoce como la carta a Filemón. Entonces viene Pablo, claro, Filemón es también discípulo de Pablo, estamos hablando con Pablo, es decir, una eminencia en el mundo cristiano. Hermanos, por favor, fíjense en esto. A mí me gusta esta carta por esta razón. Fíjese lo que le dice Pablo a Filemón. En medio de todo, léala en su casa. Pero le dice,
Filemón, tú sabes que yo tengo todo el derecho de mandarte lo que conviene. Es decir, de decirte lo que tienes que hacer. Pero siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora estoy preso por Jesucristo. Estaba en Roma. Te ruego por amor que recibas a Onésimo. ¿Y sabe cómo quiero yo que tú recibas a Onésimo? Como si estás recibiendo a Pablo. Quiero que lo recibas en casa. No le vayas a llevar a los tribunales, no vayas yo sé que las leyes con ellos son rigurosas, pero recíbelo nuevamente en casa. Ya no lo recibas solamente como esclavo, sino como hermano en Cristo, porque ¿sabes qué? Ha aceptado a Cristo acá. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Qué cosa más tremenda? Entonces viene, pero ¿qué podemos observar de acá? Número uno, que Pablo, siendo la eminencia del líder que era, no le obligó. ¿Sabe qué hizo? Le rogó. Y esa es una de las cosas que nosotros como líderes tenemos que cambiar a veces dentro de las iglesias. Hermano, muévase por favor. La otra silla, la otra silla. ¿Ya lo hizo? No. Es un ejemplo. Hermano, hasta me muevo o no me muevo. Nosotros tenemos una amabilidad 0 de 10 a veces con la gente. Y nosotros tenemos que aprender a tratar a la gente. Oigan, mi hermano, no es que vamos a andar. Hay una palabra hebrea que nosotros usamos ahí en El Salvador que es chinchinear. ¿Qué significa eso? Que andar solo cargando. Venga, ese es mi niño, mi niño. No, usted no trate así a la gente. Hay gente que amerita que se trate así, pero hay gente que no. Pero siempre dice la palabra de Dios que vuestra gentileza sea conocida por todos. Nunca nosotros como líderes, aunque usted sea el pastor de la iglesia, tiene que faltarle el respeto a nadie. ¿Qué significa eso? Usted no puede decirle a una persona, hermano, a la cuenta de 3, mire, la cuenta de 3 se me mueve. No, hermano, no puede un líder hacer eso. Eso es muy extremo, ¿no? Pero a veces nosotros no utilizamos ni el por favor ni el gracias. Siendo cristianos, tratando con hermanos en Cristo. Somos más amables a veces con el mundo que con la gente dentro de la iglesia. Y para que la gente a usted como líder le obedezca en las cosas, usted tiene que ser amable con la gente. Yo me he dado cuenta en la vida cristiana que nada es bueno a la fuerza. Nada. Usted no le puede exigir a la gente. Usted no puede obligar, y eso a uno como pastor, bueno, a mí al principio me frustraba que la gente no me hiciera caso, o me frustraba que la gente me faltara el respeto. Al principio de mi ministerio, yo hubiera querido que todos al principio me hicieran caso, hicieran lo que yo les pedía que hicieran, pero la vida no es así. Ese es un pensamiento ideal que está solamente en nuestra mente. ¿Qué sucede? ¿Cómo la gente hace caso? Cuando la gente, número uno, mira que Dios está con uno, y número dos, cuando uno trata bien a las personas. Una vez, era una boda. Entonces nosotros tendemos siempre a sentar a los matrimonios aquí al frente viendo a la congregación, ¿sí o no? Claro, a veces se sientan viendo al altar para oír al pastor, ¿verdad? Y no darle la espalda, como sea. Pero nosotros siempre tenemos esa tendencia de poner a los novios viendo a la congregación. Entonces una vez yo estaba así y la hermana se puso, ¿verdad? Que no, que a mí no me gusta eso, que dándole la espalda. Y yo solamente me quedé así, ¿verdad? Está bien, no hay problema. ¿Dónde quieres entrar? Pues le dije. Entonces vino otra hermana y se molestó porque veía que la hermana no estaba haciéndonos caso, ¿verdad? Entonces viene la hermana y como que ya iba a arremeter, yo le dije, tranquila, porque hay hermanas que son, ¿verdad? Entonces uno siempre calma y yo, tranquila. Yo dejé que pasara el rato. Entonces cuando ya estábamos organizando las sillas, le dije, hermana, a la novia, mire, probemos entonces las sillas. Las puso allá, viendo para el altar. Pongámoslas ahí, pues si usted las quiere ahí, pero probemos cómo se verían acá, le digo. Y ya las puse ahí, mire, qué bonito se mire, y usted viendo a todo. Y le caló, fíjese. De veras, ahí dejémosla, me dijo. La otra hermana, que estaba enojada por la situación, se me quedó viendo y me dijo, usted parece que es psicólogo, ¿verdad? No, le dije yo, lo que sucede es que a la gente hay que buscarle el lado para tratarla, porque no todos somos iguales. Y ese es un principio que usted también
tiene que echarse a la bolsa. No toda la gente es igual. Mire, yo soy bromista. Usted me mira enojado, así con el sueño fruncido, ¿verdad? Yo soy bien bromista y ese es un problema que yo tengo. ¿Por qué? Porque a veces siento que puedo llegar a pasarme con las personas. Y yo me he dado cuenta en la vida que hay personas con las que se puede bromear y hay otras con que no. ¿Sí o no? Te puede hacer una broma y ese es otro consejo que voy a lanzar aquí, que no lo traía, pero lo voy a lanzar. No bromee pesado siendo líder de una iglesia con otra persona, porque le van a faltar el respeto delante de toda la iglesia y va a perder su autoridad. Amén. Ahora, si usted tiene dentro del liderazgo familia y hasta sobrenombres se ponían, pues, ¿verdad? Aquí ya no se traten así. Trátense así allá en su reunión familiar, pero aquí trátense bien. ¿Por qué? Porque aquí no solamente su familia los está viendo, sino los está viendo toda la congregación. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo, hermano, no sé si se oiga mal, pero ahí viene el pitufo. Así se llevan, ¿no? Así se llevan. Pero eso no lo puede hacer porque él es diácono. El que antes le decía pitufo, hoy es diácono en la iglesia del Señor. ¿Me explico? Eso es un pequeñito ejemplo. Puede haber que le digan de otra manera. Pero así es la vida. Y usted tiene que aprender a tratarse dentro de la iglesia, ¿verdad? Aunque bromee pesado. Pero usted tiene que aprender a buscarle el lado a las personas. Todos tienen un lado donde se les puede tratar, por muy duros que sean. Yo llegaba un hermano a la iglesia, se paraba, hermano, me detienen si tienen ya mucha hambre. No, vaya. Yo estoy aquí en modo automático, hermano. Está bien. Bien, mire, tenía este hermano que llegaba a la iglesia, él no le gustaba entrar, se quedaba, y era grande, es grandote, se quedaba en la entrada así. Bien, se veía bien bravo, yo le tenía miedo. Pero yo dije que no tenemos que ganar para Cristo. Yo lo saludaba, fue hace muchos años, más de 15 años quizás. Y entonces venía él y se quedaba ahí en el marco de la puerta. Teníamos una puerta a un lado en un templo que estábamos por acá cerca. Y yo me acercaba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Dios le bendiga. Y empezaba a hacerle plática. Me di cuenta que él había estado en la guerra, había sido militar. Y después había sido policía. Y ahí le agarré la plática. Estuvo serio en los 80 y en El Salvador, ¿verdad? Yo no sé nada. Pero como uno quiere entrar en el corazón de ellos, tiene que buscar un tema de conversación. Claro, que no sea un tema que a usted le haga hablar cosas que no debe. Pero tiene que hallarle lado a esa persona para poder entrar, que él baje la guardia. Y así lo tuve. Siempre llegaba y a él no le gustaba que le dijeran que se sentara. Un día, domingo, cuando voy viendo en el momento de la administración, estaba llorando, aceptando a Cristo. Ahora está pastoreando ahí en Modesto. El hermano José Navarro, él estaba ahí. Entonces, usted tiene que, cuando yo lo vi predicar por primera vez, uno llora, porque son como hijos espirituales. Entonces, usted tiene que buscarle el lado. ¿Qué tal si yo hubiera arremetido contra esa persona y le hubiera dicho, mire, ¿sabe qué? Si usted quiere venir a esta iglesia, tiene que entrar y sentarse y no quedarse en el marco de la puerta como que es poste. ¿Qué le parece? Lo saco, allá anduviera en el mundo todavía. Pero gracias a Dios está en la iglesia y es siervo de Dios. Entonces, todas esas pequeñas cosas lo pueden llevar a usted a tener una gran ganancia con la gente. Y esto es el ejemplo que Pablo nos dio. Fíjese que Pablo a esta altura dice, esto te mando por no decirte que tú te me debes a mí. Le dice Pablo a Filemón. Acuérdate que tú te me debes. Algo había habido en la relación entre ellos que quizás Dios a través de Pablo había salvado a Filemón en un momento crítico de su vida. Quizás que iba a morir, no lo sabemos, o una enfermedad que Dios sanó a través de Pablo. Entonces Pablo le dice a Filemón, no te quiero recordar que tú también te me debes a mí, pero te pido por amor. Eso es un ejemplo de humildad terrible, de sencillez, de cómo uno puede llegar a las personas y decirle, mire, hermano, está sentado en eso, porque hay gente que tiene su silla. ¿Se fijan en eso? Ya sé donde cada uno está sentado en la iglesia. Y cuando faltan también me acuerdo donde se sientan. Pero hay personas que cuando miran a otro en su silla, solo se les mira el semblante, ¿verdad?
en mi silla. Y uno, ¿qué tiene que hacer? No, hermano, no le haga caso, es una silla. Aquí está el Señor, gocémonos en la iglesia. Tiene que hacerle ver otra cosa. Pero si usted viene y dice, no, hermano, mire, esa es la silla de este hermano, por favor puede pasarse para allá. Entonces ya usted arruinó no solo a una persona, sino a las dos personas. Dañó dos personas. Nosotros tenemos que cuidar las relaciones como hijos de Dios. Cuidemos nuestras relaciones. Yo siempre cuido las relaciones con los pastores, las relaciones con los miembros. Claro, no es que andamos ahí como cristalería viendo que no votemos nada ni toquemos nada. No. Hay cosas que uno tiene que arremeter y llamar la atención duramente o medianamente, pero usted tiene que saber cuándo y cómo. Muy bien. No exige, soporta las debilidades de los débiles. Esa es otra característica de las personas maduras espiritualmente. Soporta las debilidades de los débiles. Romanos capítulo 15, versículo 1, por favor. Ok. Si están ahí, por favor, ayúdenme a leerlo, hermanos. No agradarnos a nosotros mismos. Qué duro eso, hermano. Yo solo digo, es duro. Fíjense que le voy a poner un ejemplo. Un poco complejo, pero es un ejemplo, en fin. Cuando llega el tiempo de Navidad, ¿verdad? Hay un gran dilema en el mundo cristiano. Y el gran dilema es este: ¿celebraremos la Navidad o no la celebraremos? ¿Qué dice el pueblo? Ya hay todos ahí. Muy bien. Nosotros, como usted sabe, nosotros no celebramos Navidad. No tenemos arbolitos en el altar como muchas iglesias americanas. Entonces hay una división bien grande. Pero nos gusta ir a las luces. ¿Sí o no? Pues usted no. Mis niños, yo quiero ver las luces, yo quiero ver las luces. Y pues vamos a ver las luces, pues. Y llevamos a los niños a ver las luces. A mí me gustan las luces. Claro, yo no las voy a poner ni en mi casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque yo me sacrifico por un pueblo. ¿Me explico? No me agrado a mí mismo. Trato de agradar a Dios y a la gente también, de cierto modo. Entonces hay cosas que en la vida usted no las mira malas y no son malas en esencia, pero no las tiene que hacer, porque a veces la cosa no es malo o es bueno, no. ¿Edifica o no edifica? Esa tiene que ser la pregunta a veces. Hay cosas que no son directamente malas ni directamente buenas. La pregunta es, ¿edifica o no edifica? Si viene alguien a mi casa y mira un arbolito de Navidad en mi casa, hablo de mi persona, ¿qué pensaría usted? En primer lugar, se desata el mundo a poner arbolitos, todo. Otra cosa es, los más radicales dirían, esto es el diablo que se ha metido en la iglesia. ¿Sí o no? Son dos mundos, son dos opiniones. Entonces, ¿qué es más fácil? Mejor me sacrifico yo. Les voy a poner esto en un ejemplo más práctico, ¿verdad? El hermano se equivocó y le dio la apertura a otra persona y usted también la llevaba. Y se chocan los dos aquí en la apertura. Como que es el lejano este. Y usted empieza a sacar la pistola. No. Usted es inteligente, usted tiene que ser práctico, usted tiene que ser una persona libre de problemas. ¿A usted le dieron la apertura también? Sí. Chócala, ¿verdad? La vida es así. Llévela a usted, tal vez me lo dan a mí el otro año, hombre. Así. En cuanto dependa de usted, esté en paz con todos. Claro, si usted se pone aquí, no, y yo me voy a subir primero y se pone en el púlpito primero porque se lleva la apertura. No hay que buscar pleito. Eso ni siquiera va a ser de bendición. Y buscamos juicios de puro gusto, pues.
Entonces, usted tiene que sacrificarse usted. Dice la palabra del Señor en lo que hemos leído, que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces usted tiene que ver al que quiere pelear con usted o al que quiere ponerlo a pleito como débil y usted tiene que verse como fuerte. ¿Qué hace el fuerte? Se sacrifica. No, hermano, tranquilo, si después nos tomamos un champurrado juntos, hombre, tranquilo, no hay problema. Y le voy a decir por qué es bueno siempre mantener buenas relaciones dentro de la iglesia. Porque esto es un asunto de que no es que hoy se ven y mañana no. Se van a ver para siempre. ¿Qué le parece? No solo aquí, en el cielo también. Claro, allá no va a haber ese tipo de cosas. Pero en lo que estamos aquí en la tierra hay que llevarnos bien porque ahí arriba también vamos a estar juntos. Entonces, aquí hay algo que quiero hablar. Los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Hay personas que no entienden cuando otro cae. ¿Se fija? Pecó el hermano. ¿Quién? El que cantaba y pecó. Entonces, eso no es un... Claro, el niño se sorprende y no lo va. No, esa gente debilucha, esa gente que no se son sometidos a Dios, esa gente que... Y empieza a criticar al que ha caído. ¿Se fijan? Empieza a criticar al que ha pecado. El fuerte debe soportar las flaquezas de los débiles. Usted es fuerte, cayó el otro, bueno, que Dios lo ayude, lo levante, lo restaure. Yo sigo adelante con Cristo. Ya que el pastor trate con ese pecado y los líderes. Sí, hermano. Uh-huh. En ese caso queda limpio. La responsabilidad la cumplió usted. ¿Sí me explico? Venimos y nos agarramos por ese florerito, porque hay gente que se lleva los floreros de la fiesta, ¿verdad? Agárrelo, hermano, agárrelo. No, eso. ¿Verdad? Mire, ya tiene el argumento. Estaba sentado aquí. Tiene el argumento. Entonces viene y ya se formó, ¿verdad? Y él es diácono y yo soy diácono. ¿Verdad? Entonces ya como que, ok. Entonces el Espíritu Santo me redarguye a mí, o en este caso lo redarguye a él. Yo estoy, ¿verdad? Dicen los hermanos de México, en mis moños, perdón. Entonces vengo yo, o viene él, y al siguiente culto él va creo que toca al hermano, ¿verdad? Entonces dice, no, yo no puedo pasar así. Nos peleamos por ese florero, que no vale ni no sé. Entonces viene... Y me dice, hermano Álvaro, mire, yo le quiero pedir disculpas. Él baja la guardia, porque pedir perdón es bajar la guardia. No hay armas aquí. Bandera blanca de mi lado. Entonces vengo yo y como lo veo que ha bajado la guardia, agarro, ¿verdad? Venga. Viene el hermano, me pide perdón. Él delante de Dios ya está limpio. ¿Por qué? Porque para poder hacer eso su corazón ha cambiado, ha sido redarguido. Entonces ahora solo le falta llevarlo a la acción. Y viene el hermano y me pide esa disculpa, ese perdón, y entonces vengo yo y digo, no hermano, es que eso no se tiene que hacer, usted es un líder, yo soy líder, ¿dónde quedo yo? Mire, mi familia me estaba viendo, esto no se va a quedar así, estoy esperando la oportunidad para reunirme con el pastor y ya va a ver, tal vez lo quitan de diácono, Dios mío, hasta ideas le estoy dando, ¿verdad? Entonces vengo yo y le digo, no, esto no se queda así, por favor, ya no hablemos. El hermano se siente mal, pero él quedó limpio. Quien ahora tiene doble lío con Dios soy yo. ¿Por qué? Porque en este caso yo no quise perdonar a alguien que bajó las armas. Y eso llévelo al matrimonio también. Entonces, yo no quise darle el perdón. Entonces viene Dios, limpia al hermano y la agarra conmigo. Ahora te voy a enseñar. Como soy diácono, el que tiene más, Dios le da más duro todavía. ¿De veras? Un pecado que a una persona común y corriente se le pasa más libremente, a un líder Dios lo castiga 10 veces más. Y eso nunca se le olvide. Las demandas de Dios para nosotros los líderes son el triple. Bien. Voy a ir avanzando porque, hermano, yo estoy la mitad me falta, la mitad.
Restaura, aquí vamos a este punto que nos lleva a otro punto. Restaura a los que caen en una falta. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Muy bien. Este texto tiene dos cosas importantes. Las voy a poner bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a esperar a que todos lo tengan. ¿Cómo está? ¿Pueden leerlo, por favor, hermanos? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vaya, aquí hay varias cosas. Vamos a ir paso a paso con ellas. En este versículo tenemos dos puntos importantes para identificar la madurez espiritual. El primero de este versículo es que restaura a los que caen en una falta. Y el otro es que tiene la capacidad de autoexaminarse. Pero vamos a ir textualmente, que es un poco más fácil de entender. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, ¿qué dice? Muy bien. Lo contrario a espiritual, ¿qué es? Carnal. ¿Y qué significa ser carnal? Ser niño. ¿Y qué significa ser espiritual? Maduro. Ahí están las dos contrapartes. Carnal y espiritual. Niño y adulto. O niño y maduro. Esas son las dos contrapartes. Entonces tenemos acá una reunión. Encontraron al hermano robando, ¿verdad? Lo agarraron con las manos en la masa. Y es hermano de la iglesia. Predica, canta, lleva la apertura, le dan privilegios. Viene y alguien lo vio. Lo traen a reunión, el pastor lo confronta y dice, mire hermano, esto sucede. Entonces aquí se reúnen los espirituales, vosotros que sois espirituales. Usted mete a un carnal en una reunión acalorada, se remanga las mangas. Y eso yo lo he visto. En reuniones de líderes. Venga pues, el diácono hermano. A mí me da tristeza. Usted una persona dijo, ¿y usted cree que vengo por bueno aquí a Estados Unidos? Yo vengo huyendo de allá porque yo era malo. Una cosa terrible dentro de la iglesia. Entonces, en reuniones nunca tiene que estar la gente carnal, sino gente espiritual para poder sacar del problema al que estamos ahora nosotros tratando. Entonces viene y dice acá, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa eso? Vuelvo a soportar las flaquezas de los débiles. Un espíritu de mansedumbre es a no enojarme con esa persona que ha caído. A no verlo como que bárbaro y como pudo y que hay que excomulgarlo de esta iglesia que ya no venga. Hay personas que me han pedido eso. ¿Por qué no le damos una carta que se vaya? No, hermanos. Eso se hace en cosas extremas. Pero bien. Dice acá, este es otro punto. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora la gran pregunta es ¿a qué puede ser tentado una persona en este contexto? ¿Cómo usted gusta? Para mí, considerándote a ti mismo es que tú estés con el razonamiento de que ahí hay un mal y no vayas a ser tentado en varios factores y uno de ellos sea a molestarte con el hermano, a pelear. Entonces, para mí ese sería uno de los factores importantes. Muy bien. Considerándote a ti mismo. Considera, no sea que tú también seas tentado. ¿Alguna otra opinión? ¿Tentado a qué? Ajá. Ok, muy bien. Fíjense. ¿Sí, hermano? Excelente. ¿Sí, hermano? Exacto. Ustedes lo han dicho todo.
Hay dos grandes tentaciones en este contexto. Número uno, el que está juzgando, en este caso voy a utilizar la palabra juzgar, pero el que está tratando este problema tiene que darse cuenta de que ahora es una persona, mañana puede ser el que está sentado ahí. Y nosotros los seres humanos vivimos de tal manera como muchos, ¿no? Como si no cometiéramos faltas. Y eso es peligroso porque cuando usted tiene misericordia de alguien, esa misericordia la van a tener de usted también. Cuando después también, que Dios lo guarde, pueda cometer la misma falta. Entonces, en ese aspecto, esa es una de las tentaciones. Otra tentación, ¿sabe cuál es? A creerte superior al que ahora estás tratando. Entonces nosotros podemos decir, bueno, este hermano, qué bárbaro, pecó. Vamos a ver y cuánto, y el pastor dice, ¿cuánto piensa usted, hermano Álvaro, que se le tiene que poner de disciplina? Y vengo yo y arremeto y digo, 2 años, hermano. 2 años de disciplina. Porque eso era diácono y un líder. No. Nosotros tenemos que juzgar los casos con un balance y siempre basados en la palabra de Dios. Ahora, el maduro o el espiritual restaura a los que caen, no los hunde más. Usted no va, se cayó el hermano, va a hacer leña del árbol caído. No, ¿verdad? No agarre la AK-47 y venga, hermano, venga. No, a restaurarlo. ¿Y cómo se restaura una vida caída? Se restaura hasta con los tratos. Dios le bendiga, hermano. Que me alegro de verlo, hermano. Adelante con Cristo, no se detenga. Ya esas palabras como que van siendo un ungüento de sanidad en el corazón del caído. Hermano, siga adelante. Estamos orando por usted, no se preocupe. Siga adelante. Así se restaura una vida, entendiéndola, comprendiendo de que es humano tal y cual yo soy. Pero también está la autoexaminación. Fíjese que el que es inmaduro no puede autoexaminarse, porque el que es inmaduro no se mira defectos. De veras. Pero una persona que es madura sabe que tiene diferentes y no solamente sabe que tiene problemas, sino que aprende a identificarlos. Y el paso para la sanidad es identificar dónde es el problema. Por ejemplo, dice, no, hermano, fíjate que mi carácter, y en eso, hermano, yo le voy a decir algo. El carácter o la manera en la que nosotros nos comportamos puede tirar a tierra todo lo bueno que nosotros tenemos. La palabra del Señor dice en Eclesiastés, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Entonces vengo yo, usted me aprecia o aprecia al hermano Juventino, nosotros como pastores o sus líderes, pero de repente nos hallan en la calle gritando, ¿qué pasó pues? Esa locura hace que toda mi vida de testimonio se venga abajo. Cuídese, porque eso no solo soy yo, también es usted. Y usted va ahí manejando y oyendo a Vicente Fernández, una sonrisa. Todo eso es muy delicado para la vida de los líderes. Hermanos, voy a ir terminando acá, ya se me cumplió la hora, pero yo quiero dejarlos con esto. Nosotros como líderes y como cristianos tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. No solamente para conducir a demás gente, sino para llevar una vida que agrade a Dios. Y eso solamente se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Le voy a dejar con esto. Hay cosas que usted nunca va a cambiar en su vida cristiana, aunque usted pueda llegar a tener posiciones sumamente altas en la vida cristiana. Y usted puede decir, pero ¿cómo es eso? Le voy a decir qué cosas nunca van a cambiar en su vida. Aunque usted sea anciano, aunque usted ya llegue a una vida de tener mucho y ser muy reconocido, voy a poner 3 cosas que nunca van a cambiar. Número 1, la oración. No hay otro método para el éxito en la vida cristiana. No hay otra manera de tener comunión con Dios, sino que usted aparte un tiempo para hablar con Dios. No puede, usted
no puede tener una semana si no se ha hincado aunque sea una vez. Eso es imposible. Eso es imposible. La Biblia tiene que conocerla. Tiene que leerla. Y si la puede leer diariamente, léala. Y si anda en el trabajo, pues ponga la aplicación que se la lea. Pero lea la Biblia. Óigala, analícela, estúdiela. Usted tiene que ser una persona conocedora de la Biblia. Entonces, yo como pastor tengo que tener una vida de oración. Aunque llegue anciano, tengo que tener una vida de oración. Igual como pastor, tengo que leer la Biblia más que toda la congregación quizás. Como pastor también tengo que tener esa vida de intimidad con Dios. Más todavía. Pero hay otra cosa y es congregarse. Congregarse implica muchas cosas. Tener un pastor, tener una sujeción y yo como pastor también. No es llegar a la iglesia, sino tener una congregación a la que yo responda, con la que yo me rinda. Entonces, el congregarse, el orar, el leer la Biblia son cosas que no van a cambiar en su vida jamás. Ahora usted puede decir, hermano, pero mire, yo estoy demasiado ocupado y no me queda tiempo de orar. Está mal. Está mal. Ningún privilegio puede estar sobre la Biblia ni sobre la oración. Ninguno. Y ahora congregarse. Yo he conocido gente que dice, no, mi pastor es Dios. Algo está mal en esa gente. De veras. El que le diga a usted, no, a mí, mi pastor es Dios, algo está mal. Algo está mal en esa persona. Apúntelo y se va a encontrar muchos de esos en el mundo. Entonces, hermanos, yo quisiera en esta hora que hiciéramos una oración y que pusiera delante de Dios su privilegio que usted tiene. Yo no sé en qué usted trabaja, qué es lo que usted hace, pero yo quisiera que usted le pusiera a Dios su privilegio, su vida. Si alguna de las cosas que hemos hablado, usted dice, aquí estoy yo fallando, enmendemos eso y seamos mejores personas. Amén. Vamos a apagar esto. Y yo quisiera que hiciéramos una oración. Aleluya. Espero que les haya ayudado en algo. Si el otro sábado quieren que venga, me avisen. No, está bien, yo puedo venir. Las veces que el pastor me diga, yo puedo estar con ustedes. Seguimos acá con todo lo que resta del liderazgo. Esto es solamente el fundamento, es la base más fundamental del liderazgo, su madurez espiritual. En esta hora, yo quisiera que oráramos y ahí usted ore con todo su corazón y le diga, Señor, realmente quiero ser alguien que te agrade. Padre, en esta hora, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Sabemos que fallamos en diferentes áreas, Señor. Fallamos, Señor, quizás en la administración, quizás en nuestra relación con los demás, quizás en nuestro carácter, quizás en nuestra vida, Señor, íntima contigo, la que nadie mira, Señor. Quizás ahí te ofendemos, te entristecemos, Señor. Pero en esta hora te rogamos, Dios mío, que seas tú obrando en el liderazgo que has puesto en esta iglesia, Señor. Y que tú bendigas la vida, Señor, de cada uno de ellos, Dios de la gloria. Señor, en esta hora yo te ruego que seas tú ayudando a los matrimonios que trabajan juntos dentro de la iglesia, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesús, que cada una de las cosas que hacemos, Señor, en este lugar sea para la gloria de tu nombre, Dios mío. Y en esta hora yo te ruego que bendigas de una manera poderosa la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, pelea por ellos, Dios de la gloria. Y en esta hora, Dios mío, reprenda todo espíritu de contienda, de división, Señor eterno, todo espíritu inmundo, Señor amado, que quiere inmiscuirse, que quiere entrar, que quiera tocar a las vidas descuidadas, Señor. Yo te ruego que tú pelees por este liderazgo y que lo llenes de tu presencia, que lo llenes de tu espíritu, Dios de la gloria. En esta hora yo encomiendo este liderazgo, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, Señor, y te pido que lo lleves de la mano, Señor, como el Padre que lleva
lleva al hijo de la mano, Señor. Así, Señor, lleva, Dios mío, este grupo de líderes en este lugar, Padre. En esta hora en tus manos yo los pongo y te pido, Señor, que no los sueltes, que no los abandones, Padre. Gracias te doy por esta mañana que nos has dado, Señor, y por este tiempo, Dios mío. Yo te ruego que en lo mucho o en lo poco haya ayudado a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Solamente quisiera saber si hay alguna pregunta. No di tiempo de preguntas y respuestas.